Sí. Sí, eso en realidad en el mundo. La ingeniería sísmica tiene una antigüedad de 100 años. Acá igual el sismo fue hace 50 años. Bueno, No, casi. nosotros, el último fue en 2010 también. El En 2010. Salta, el mismo día de Chile, Ah, o en sea. febrero. Y después tuvimos uno bravo en octubre del 2015, en el Galpón, que queda a unos 80 kilómetros al sur de Uy. Capital. Y hubo mucho daño en las casas viejas. ¿De Todo el mampostería? patrimonio, sí, todo lo que sea patrimonio y que era preservar del casco histórico, todo eso se dañó. Sí, Y algunas se perdieron. ya. Que siempre la muestro en las charlas, una casa que tenía pintura en los muros, en los techos, se colapsó. Uy. Y por suerte fue un sábado, porque había una escuela vieja, derrumbó parte del parapeto y todo, y del techo, y no había clases. Y ya se estaba haciendo la escuela nueva. Ah, ya. Y todas las obras nuevas no han sufrido daño. ¿Por Las qué? escuelas no tenían un vidrio roto. Todas las que Por tenían estructura sísmica, no le pasó nada, solo fue en las viejas. Entonces, hay que empezar a trabajar en lo existente y en todo lo que queremos preservar. Por eso nosotros decimos que a partir del año 1980 suponemos que todas las construcciones nuevas tienen estructura sismoresistente. Pero las anteriores hay que estudiarlas. Y sobre todo acá, con todo lo que queremos preservar, porque Salta turísticamente, Sí. la gente viene a ver eso. Sí. Entonces, hay que estudiar la iglesia. Primero, se sacó una ley en el año 2012 que se llama de evaluación de condiciones de seguridad en edificios de uso público. Es decir, todos los edificios que tienen acumulación de personas deben ser verificados. O sea, 2012. Y han pasado 12 años y no logramos que se saque el decreto reglamentario para ponerlo en vigencia, que eso lo hace el Ejecutivo, el gobernador. La ley la saca el Poder Legislativo, pero el que la tiene que redactar y promulgar es el Ejecutivo. Y ahí se frenó. Creemos que porque le daba un plazo de 10 años, porque hay edificios estatales y privados, digamos. Los estatales tienen que empezar a... ¿Qué hacemos con los hospitales, las escuelas, las iglesias, los bancos, los teatros? Es decir, todo aquello construido hace 100 años o más, hay que empezar a estudiarlos. Y por lo menos tener el diagnóstico. Nosotros que creíamos que con el terremoto de 2015 lo que había pasado es que se iban a apurar. Pero viste, pasa el terremoto, una semana estamos hablando, la radio, la televisión, y después se olvidaron. Eso pasa siempre. Y en todos estos terremotos que hemos podido ver, en Turquía se perdió mucho patrimonio. Y allá estamos hablando de edificaciones de 1500 años. Sí. Una cosa, era tristísimo ver cómo se ha perdido patrimonio. Y las obras nuevas colapsaron por mala ejecución. Decían que era, bueno, que había en cierto grado de corrupción, de que se regularizaban. Sí, nosotros mal. fuimos a ver cómo era el sistema cuando ya hablas en privado con los ingenieros, una cosa son las charlas oficiales y otra cuando ya hablas en el almuerzo con los ingenieros. Entonces, porque ellos tienen un sistema de revisión de proyectos, de arquitectura, de estructura y de electricidad en las municipalidades. Después, cuando el legajo ese se aprueba, se avisa al Ministerio de Urbanismo que ya hay una obra. Y ellos tienen empresas, se llaman compañías de inspección, que bueno, tienen que cumplir una serie de requisitos, tienen que tener un profesional en cada especialidad para que vayan a hacer las inspecciones. Entonces se sortea qué compañía le toca la inspección. Y ahí estaba la corrupción. Entre la empresa constructora y la supervisión. Y caía el director técnico, obviamente. ¿Sí? En escala de responsabilidades va el director técnico, la empresa y el inspector.
dicen que están un montón de inspectores enjuiciados, Sí. algunos decían que ya estaban presos, pero ya vos tocabas el hormigón y se deshacía. Veía los espalmes mal hechos, no había dejado de identificación de estribos, los diámetros no eran los que piden las normas, ¿entendés? Entonces, Sí. pues estas son cosas sencillas, porque ¿cuánto te ahorras en no dejar la longitud del palme como corresponde? O el anclaje. Son esas cosas. Y el hormigón, bueno, un edificio de 8 pisos no se puede disgregar con la mano. Pues sí. Si bien hay mucho muerto y mucho edificio, pues son tan grandes estas ciudades, Sí. que ver el análisis final son más las que han aguantado, es más alto el porcentaje de las que no colapsaron y se han comportado bien que las que colapsaron. Pasa que al ser tanta la cantidad es impactante, ¿sí? Vale. Y ellos, por ejemplo, su idiosincrasia es vivir en edificios en altura, no usan la casa de una o dos plantas como nosotros. Claro, acá limitan la altura. Ellos, hay edificios hermosos, todos con 4 frentes, el sueño del diseñador sísmico que puede moverse tranquilo el edificio sin molestar a los vecinos, y tuvo una explosión inmobiliaria muy grande. Son ciudades increíbles, de bien organizadas, de bien diseñadas, a pesar de su antigüedad, o sea, está la parte antigua, pero todo el otro desarrollo es impecable. Nos ha sorprendido muchísimo. Muy lindas ciudades. Límite con Siria, ¿no? Sí. Con la guerra de Siria, digamos, creíamos que iba a ser compleja la situación. Nos ha sorprendido lo bien diseñada, los caminos. Nosotros fuimos después de 6 meses y no había tiempo si todavía seguían levantando escombros, de arreglar la ruta, o sea que la ruta y los caminos ya los tenían así, las calles. Y tiene una norma muy actualizada, ellos están usando ya diseño por capacidad. Ellos en realidad han copiado la 6318, la norma norteamericana, sí. Y no la han hecho. Nosotros tenemos ahí una mezcla entre la 6318, los neozelandeses. Somos, sí. Lo mezclan. Bueno, los argentinos así les copian un poco a cada uno y sale una cosa propia, digamos. Pero ellos no, dicen, nosotros nos agarró la 6318 y como que lo han traducido y esa es su norma. En el tema de los sistemas estructurales, allá, no sé, hubo errores de que usaban losaplana o ya eran edificaciones con muros de corte, tenían pórticos especiales, o por qué cayeron tanto. No, todo el sistema constructivo era de pórticos con muros de cerramiento de ladrillo hueco, no portante. Ya. ¿Sí? Que es la misma tipología de acá de Salta. Sí. ¿Sí? El chileno, por ejemplo, usa mucho el tabique de hormigón. Sí. No sé cómo muros, le llaman. hay unos delgaditos muros, que son muros claro, de ductilidad limitada, creo. Bueno, nosotros acá tenemos el pórtico, no podemos salir del pórtico, por ejemplo, los edificios en altura, pórtico y ladrillo hueco del muro de cierre. Sí. El problema estaba en la ejecución de estos pórticos, ¿sí? No tanto hemos visto, por ejemplo, edificios que habían rotulado las columnas, por ejemplo, ¿sí? En vez de las vigas. Que se forma la rótula plástica, se tiene que formar las vigas. Sí. Concepto de viga débil, columna fuerte. Sí, columna fuerte. Y había edificios que, bueno, habían rotulado las columnas y había que demolerlas, pero no colapsaron. Que era el tema. Que estaba paseando. No, hola, estamos acá charlando. Hola. ¿Estás grabando? Sí, me está enseñando. Oh, perdón. Pero que no. Estaban paseando, dice. Creía que estaban paseando. No. No sé si querías pasear. No, yo te traje para acá. No, yo estoy más. Me está emocionando lo que me está hablando. Estoy aprendiendo. Y hubo mucho problema de fundaciones por no ir al manto rocoso.
Estaban en el suelo. Estaban, sí, no llegaban al manto rocoso. Eran muy superficiales en algunos casos. Y Ya. nos exigía estudio de suelo. Nosotros, por suerte, hace años que exigimos estudio de suelo para edificios de más de 2 plantas. Ya. Y sí o sí hay que... Nosotros controlamos que lo que plantea el profesional, la fundación que plantea, Ujú. sea coherente con el estudio de suelo. A qué profundidad dice el estudio de suelo que está en el terreno firme Sí. y si se ha respetado eso. En general nosotros tenemos un sistema de pozo romano que se llama. Sí. No sé si ustedes allá tienen. No, de nosotros es más fundaciones superficiales y cuando hacemos sótanos, pues hacemos el sistema directamente superficial en los sótanos, ¿no? Excepto en las regiones de, por ejemplo, el oriente, que es muy próximo a Brasil, donde el suelo sí puede ser, en este caso, más débil, utilizan pilotes, ahí sí, utilizamos pilotaje, pilotes igual, pero en mi ciudad es un suelo que no es malo, se Claro, trata que de... tiene mucho suelo rocoso por la misma geografía y Por geología. los Andes sí, pero también en mi ciudad hay una parte que es muy similar a la de la sede de gobierno. Por ese tiempo habían los glaciares, ¿verdad? Entonces los glaciares se derritieron y el suelo se mezcló. O sea, nosotros no tenemos un suelo uniforme, sino bolones con arena, pequeñas gravas. O sea, más que nada es un suelo morrénico. Ese tipo de suelo que es resistente en ciertos casos, ayuda, no hemos tenido problemas en mi ciudad, pero en otros sí. Pues ahora eso nos da para hacer fundaciones superficiales mayormente. ¿Ustedes usan platea o no? Alguna vez sí, y ahora con el tema sísmico también se está dando. Cuando ya son edificaciones muy grandes, sí usamos plateas. Pero Acá es poco usada la platea. Sí, mucho. Pasa que nosotros tenemos, acá por ejemplo en esta zona, nuestro edificio estaba a 6,60 metros en la roca. Entonces tenemos, toda la ciudad viene de los cerros, de la montaña, y hacia así tiene todo un relleno. ah, claro. Entonces sí o sí, todos Llegan los a la edificios de acá se están, y va subiendo el manto a medida que te acercas a los cerros. Pero la mayoría de los edificios están fundados sobre en la roca. pozo romano, que es un pilote gigante que Sí. se hace con ladrillo, con piedra bola y cemento, y una malla circular de acero. Y de ahí sale la columna, pero digamos la descarga va Sí. al manto. Pero entonces es directamente ya no hay una amplificación del sismo por el tema del Esa es efecto la de idea, sitio. Claro. esa es la idea. Pero las casas normales de familia de 2 pisos, todas van con superficiales, con bases aisladas, zapatas. En Pero no general, llegan al suelo. No llegan al manto. al manto no, pero bueno, a 1,30 m por lo menos. Ah, es Tiene normal que ahí. excavar, Sí, lo normal. pero en Siria no excavan. Pero los edificios en altura sí. Ah, ya. Sí. Al menos en el 2010 que tuvo una magnitud 6,3. Fue un sábado al mediodía. Por suerte los últimos terremotos han sido sábados. No había clase, porque si no hubiese sido claro, no había actividad, la mayoría de la gente estaba en su casa. Sí. Pero fue bastante bravo, pero por suerte ni un vidrio roto. Sí hubo, en Capital al menos, no hubo ninguna denuncia de alguna falla en algún edificio. Y en Quijano, un pueblo que está cerca de acá, 30 kilómetros, ahí hubo mucho deterioro de vivienda de adobe. Claro. Pero el adobe mal conservado, con mucha humedad, esas casas muy viejas con humedades a nivel de capa aisladora que siguen subiendo, de baño con caños rotos, eso sí, ya. pero se han caído. Y después, bueno, por suerte, lo más bravo fue, el epicentro fue en las montañas, entonces
mucha gente. Ya. Pero No hay una falla cercana a Casa Alta, ¿no? hay varias, pero no son activas. Ah, ya. Sí, no son activas. Más, hay una que pasaba, que no está demostrado, que es que pasaba por medio de la calle Casero, que es la que divide la ciudad. Dicen que había una Sí, falla. ¿qué pasa por allá? Sí, Por la pero plaza, no. No. La que tenemos más cerca es la de Galpón, que está como a unos 80 kilómetros. Ah, bueno, Y es el lejano. primer terremoto que tenemos conocimiento es de 1692, que es Por los registros de la iglesia. es por los registros de la iglesia, Sí. y donde nace el culto al Señor y la Virgen del Milagro. No sé cuándo viniste vos acá, o de cuándo estás. Yo estoy desde el domingo. Ah, no has podido ver la festividad del Señor y la Virgen del Milagro. No, solo vi esa. Había una plaquita ahí en la catedral acerca de un sismo del 48. Porque después hubo incluso en el país el primer terremoto que se registra, Ah, que hay claro. conocimiento. Cierto. Porque ahí, entonces dice que había unas imágenes que habían mandado de España a través de Perú, Sí. que habían naufragado un barco y llegaron estas imágenes nadando al puerto y con un cartel que decía que el Cristo iba a la provincia de Salta y la Virgen iba a Córdoba, a la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, y ahí lo tenían el Cristo. Y que después del terremoto, el cura de la iglesia dice que él sintió una voz que decía que los terremotos iban a cesar si sacaban el Cristo ese en procesión. Ah, ya, claro, desde ahí lo veneran. Y había una virgen que estaba en un altar al costado que aparecía a los pies del Cristo después del terremoto. La volvía a poner en el altar, venía el terremoto y volvía a aparecer ahí la Virgen. Ah, ya. Por eso el culto al Señor y la Virgen del Milagro. Ambos. Y todos los años, el 15 de septiembre, que fue el terremoto, Sí. se saca una procesión impresionante, vienen de todo el país. 15 de septiembre igual que en México también. Esa fecha. Es impresionante la fe y la cantidad de gente Claro, igual. que a mí me dicen, no, pero acá lo tenemos al Señor y la Virgen del Milagro, no pasa nada. Yo le digo, no, pero hay que darle una mano también. Con toda la tecnología y la técnica que conocemos, tenemos que darle una mano, para que Pues no sí. se caigan los edificios. Pero aún así, la iglesia debe ser igual de 1700, 1600. Esta nueva es de 1800 y pico, la más vieja que tenemos de 1700 es el convento de San Bernardo, que no sé si la has podido ver. No, pero tampoco Quizás la también pasó uno nada. conoce acá internamente las fallas que tienen, que no las damos a publicidad, no se dan a publicidad. Ujú. Las fallas, porque los ingenieros que uno conoce mucho y nos cuentan, que van a inspeccionar y sabemos cuáles son las fallas que están teniendo estas ideas. Pero lamentablemente la crisis hace que nunca haya plata para estas obras. Para reforzar, claro. Esto tampoco genera votos, arreglar una iglesia vieja. Pues sí. Siempre hay otras prioridades. Entonces nosotros somos conscientes de que estas estructuras pueden sufrir fallas si hay un terremoto. Nosotros cada 30 años estamos teniendo terremotos, 48, Sí. 74 y 2010. Yo cuando entré acá en el 2006, la gente del INPRE, nosotros tenemos contacto siempre con los del Instituto de Prevención Sísmica, ellos me decían, estamos esperando en Salta, ya han pasado 30 años, tiene que venir uno bravo. Bueno, y esto era 2006. Llegamos al 2010, digo, bueno, ya pasó, justo en febrero del 2010 le metí uno de 5, siempre andan este fue de 6.3, siempre andan entre 5.8 y 6, los que tenemos acá, el del 48, el del 74, el 2010, y el 2015 fue 5.8 en Galpón. Entonces, tiene correlación con que se acumula la energía y se libera, y mejor si es más seguido también, ¿no? Claro, pero como eso se mueve mucho con la estadística, Sí. en Salta cada 30 años, más o menos 5 años, está habiendo un está sismo viendo, considerable. si vos ves los históricos, y sí, cada 30 años tenemos. Qué interesante. Bueno, ya hasta el 2030 estamos Bueno, tranquilos. ya va a estar, pero en el 2020. Siempre hay a diario, digamos, son imperceptibles,
pero todos los días tenemos algún Claro, movimiento. no es hasta que ves el registro de que efectivamente está habiendo. Y tenemos mucho en la zona andina. Uno entra al mapa del INPRES con los terremotos diarios y ven salta, pero son muy profundos, de una magnitud de 3, 2 y pico, pero a 130 kilómetros. Acá, bueno, cuando vos lo sentís porque tienen 10 a 13 kilómetros de profundidad. Sí, son Uno de superficiales. 6.3 a 10 kilómetros que tuvimos, claro. Es superficial. ¿Qué más? Pero entonces, la mejor manera de haber desarrollado una infraestructura resistente a estos sismos ha sido a través de la revisión y el cumplimiento de Eso hemos logrado, las se ha recomendaciones. logrado, ya llevamos más de 40 años, mejorar el nivel de la presentación de los proyectos, Sí. trabajar mucho con las universidades para que ya el alumno salga con la conciencia de zona sísmica. Sí. Yo lo veo mucho en los que vienen de otras provincias que no tienen esa Claro, no educación. creo. De Buenos Claro. Aires que no tienen nada. Rosario, Córdoba está teniendo buena enseñanza sísmica, porque hay algunos egresados de Córdoba que vienen y sí. Tucumán también, ahora ha puesto una maestría en ingeniería sísmica. Qué bien. Y la mayoría tienen, que yo sepa, tengo un colega que trabajó conmigo en la norma de sismo de Bolivia que está haciendo un doctorado, creo, en San Juan. Que creo En que San es Juan sí se dicta el doctorado. ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, San Juan y Mendoza son los que van a la cabeza El tema del del sismo. tema, sí. Mendoza y San Juan se destruyó casi completo. Sí, dicen que sí, me estaban contando. Eso desde 1840, Mendoza creo que empezó en 1846, que fue devastador, y en el 45 fue, o 43 el de San Juan. De hecho, el instituto está en San Juan. Sí. El único organismo nacional que no está en Buenos Aires. Sí. El Instituto de Prevención Sísmica está en San Juan. De acuerdo. Y ahora está habiendo más, yo acabo de llegar en la jornada de ingeniería estructural en Buenos Aires. Sí, habiendo. Yo fui a exponer el tema de la experiencia de Meta en Turquía. No miro la hora porque ya. Claro, ya va a empezar. Y está habiendo bastante más charlas y trabajos presentados de sí, que antes éramos 3 provincias nomás, que nos interesaba. Y ahora hay muchas que han empezado a temblar, que no son intrínsecamente sísmicas, Sí. pero se mueven porque se mueven la de al lado, digamos. Hay terremoto en San Juan y la onda le llega a Córdoba, llegó hasta Buenos Aires. Cuando fue el terremoto del 77 en Caucete, en San Juan, la onda llegó a Buenos Aires. Estaban desesperados los porteños, jamás habían terremotos, creían que se caían los edificios, que tiemblen. O sea que toda la provincia en realidad, nuestra norma la divide en 5 partes según la peligrosidad a la República. Sí. Del 0 al 4, que es la máxima. Nosotros estamos en 3. Sí, pero ellos dicen, la zona 0 no es que no tenga, como Buenos Aires, que te puede llegar la onda, o sea que alguna prevención sísmica hay que hacer. Es distinta el análisis que la zona 3 y 4, pero todas las zonas, la 0, la 1, la 2, tienen que hacer un análisis por algún probable movimiento, porque claro, Buenos Aires trabaja mucho al viento, los edificios en altura. Que para ellos, digamos, la fuerza de viento equipara o contrarresta una fuerza, es como que el edificio está preparado para una fuerza lateral. Ya. ¿Sí? Claro. Y en el tema de acá, ¿cuánto es el límite de construcción? No hay límite, el límite lo da el código municipal, la altura. Dependiendo de la calle. Zona. Sí. De la zona. Todo el área centro ahora está congelada, no se pueden hacer más edificios. Porque salió la ley de preservación, se creó la comisión de preservación
conservación. Sí. Bueno, Entonces todo lo que sea casco histórico, digamos, entre las 4 avenidas más grandes, no se puede tocar nada sin la autorización de ellos, y se han prohibido los edificios, quedarán los que ya estaban, y ya está ahí. y han liberado toda la otra zona. Ah, en las otras. Pero el que delimita la altura es la municipalidad, según el código municipal, con el planeamiento de la ciudad que vos querés. Los edificios en el nuevo plan se tienen que ir medio lejos de la ciudad. La idea es que también tengan 4 frentes, que no sean estas cosas una pegada al lado de la otra, ¿viste? Porque te hacen los edificios uno al lado del otro, Sí. y ahí es donde ya la ciudad va perdiendo lo que se quiere, digamos, preservar. Tiene Y sentido. aparte, la altura no es un limitante del sismo, digamos. ¿Sí? Ah, ya. Chile tiene el edificio más alto de Sudamérica con 83 pisos, uno de los países más sísmicos del planeta. Sí. California, Japón, bueno, Japón con sus aisladores sísmicos, Acá no hay aisladores todavía. no, y eso lo discutimos, mirá, y recién están trabajando con algo de normas. Pasa que era una tecnología muy cara para nosotros. Sí. Ese es el problema. Pero bueno, con el tiempo ya se va a empezar se hizo un edificio para estudiantes, una residencia universitaria en Mendoza, y en Córdoba estaban haciendo otro, Con como aisladores. prueba con los aisladores. Porque ¿cuál es el otro problema? Y yo lo he leído en una publicación, que la gente ya no se conforma con no morirse. Claro. Porque las normas Ahora, no protegen al edificio. Eso claro, es lo que hay que trabajar es y seguridad educar de a la vida gente. solamente, sí. Es salvar la vida, y después veremos Sí, si se puede se puede rehabilitar. rescatar el edificio o hay que voltearlo. Claro. Pero el tema es que ellos pueden evacuarlo sin daño. Pero eso ya en los grandes países desarrollados No es no suficiente. se- porque ellos quieren que al otro día todos sigan trabajando, no se les modifique la vida. Sí, que Entonces por ahí Japón, que va a la cabeza, bueno, Nueva Zelanda, Australia han trabajado mucho en el tema con los aisladores, y por ahora es lo único que tenemos para los famosos edificios resilientes. sí, exacto. Son los resiliente. aisladores, sí. Que nosotros lamentablemente, los chilenos sí, bueno, viste que los chilenos siempre se querían parecer a Estados Unidos. Sí. No sé si vos conocés Santiago, es como está en No, Manhattan, uno ve en las películas, así, Sí, los igual. rascacielos todos vidriados, todo. Y- Nosotros fuimos en el 2010, y estos rascacielos no les pasó nada. Había un edificio de 53 pisos Sí. que disipó energía en un vidrio del piso 50. Y nada más. Nada más, todo el daño que tenía. Pero ellos tenían incluso, además de los aisladores, algunos edificios tenían ya aisladores y estaban construyendo este famoso de 83 pisos, pero tenían unos sistemas de perfiles tipo cruces de San Andrés Ah, ya. en Tenía. distintos lugares del edificio, de los pisos, Claro. y Es que eso es- les restringía el desplazamiento. Y acá, aprovechando eso, el sistema que utilizan es de... En la normativa americana le llaman pórticos especiales, intermedios, ¿verdad? Acá utilizan especiales o intermedios. No, intermedio, no hay. No hay un requerimiento de utilidad especial. No. Ok. O sea, la norma nueva de diseño por capacidad, que es la que estamos tratando de imponer, Sí. al no haber un software, esa es la realidad. Los profesionales se niegan, porque tienen que trabajar mucho a mano, sobre todo toda la iteración de momentos en viga, para sacar el momento, para calcular la columna, se hace a mano. Sí. Sí. No hay todavía un software para eso. Sí, para calcular los esfuerzos. Y después me tengo que poner a analizar línea de vigas, una por una, para iterar los momentos hasta igualarlos, para poder... ¿Ya estamos? Perdón, quise tarde. Bueno, ya vamos.